Ahí tienen en ese monolito, es la piedra que identifica actualmente en Jerusalén el lugar donde estuvo emplazado el famosísimo Hospital de San Juan de Jerusalén, que hizo de modelo de todos los hospitales del resto de Europa. Fue el primero fundado en Jerusalén por los órdenes de los Caballeros de San Juan de Dios, por eso los Caballeros de San Juan de Dios es la Orden de Malta. Pero numerosas órdenes militares y hospitalarias existieron. Por ejemplo, la Orden Teutónica llegó a tener en Europa 1000 hospitales. 1000 hospitales. Y esa era una orden, la Orden Teutónica, después estaban los Caballeros de San Juan de Dios. Pero el Hospital de San Juan de Dios, de San Juan de Jerusalén, que se ocupa, remeda al de la ciudad hospitalaria de San Basilio de Cesarea, en Cesarea de Capadocia, son los modelos para Europa. Y se puede decir que obispos y canónigos fundaron hospitales en una larga tradición que va desde San Basilio hasta pasa todo el medioevo y entra en la Edad Moderna. Los primeros hospitales fueron, como dijeron antes, en Europa, en Roma, Fabiola, en Ostia, hacia el siglo IV, V, el Hotel Dieu de París todavía existe, fue fundado por el obispo de París en el 641, pero no solamente los hospitales, bueno, también los orfanatos, las leproserías, las casas de viudas, los asilos para enfermos mentales, son todos fundaciones de la Iglesia. Y si la Iglesia fundó, para los que buscan la verdad, fundó las universidades, para los que necesitaban atender al sufriente, funda los hospitales. Y esas son dos instituciones claves en el desarrollo de la humanidad. El cenodoquio, hogar para los orfanatos, asilos de viudas. Cuando yo era párroco de San Ignacio fundamos un dormitorio para transeúntes en el subsuelo, en la cripta de la iglesia. Bueno, esto fue típico de la iglesia, lo llevaban los obispos. Y en Uruguay, ya fue mencionado también, en 1775 el padre Felipe Ortega y Esquivel, cura de la Matriz, funda la Hermandad de Caridad, que fue la que responsable de gestar el Santo Hospital de Caridad, que a partir de 1911 se llama Hospital Maciel. El padre Mateo Vidal es fundador del Hospital Maciel y promotor de la Hermandad de Caridad. El padre Francisco Larrobla es de los primeros en plantear la necesidad de hacer hospitales en Montevideo. Pero no solamente los hospitales. INAU podría decirse que es fundado por el padre Damaso Antonio Arrañaga, es el primero en fundar la Casa de Recogidos o Casa de Huérfanos. Y el primer expósito o huérfano llega en 1818 en la fundación del padre Damaso Antonio Larrañaga. Los cuidados paliativos en esta visión caritativa y cálida con el sufriente no es novedad para la tradición de la Iglesia, como acabamos de ver. Pero el Papa Juan Pablo II lo expresa en estos términos con mucha claridad. En la medicina moderna van teniendo auge los llamados cuidados paliativos, destinados a hacer más soportables el sufrimiento en la fase terminal de la enfermedad, al mismo tiempo asegurar al paciente un acompañamiento humano adecuado. En este contexto aparece, entre otros, el problema de la licitud del recurso a los diversos tipos de analgésicos y sedantes para aliviar el dolor del enfermo, cuando esto comporta el riesgo de acortarle la vida. En efecto, si puede ser digno de elogio quien acepta voluntariamente sufrir renunciando a tratamientos contra el dolor para conservar la plena lucidez y participar, si es creyente, de manera consciente en la pasión del Señor, tal comportamiento heroico no debe considerarse obligatorio para todos. Ya Pío XII afirmó que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos, a pesar de tener como consecuencia limitar la conciencia y abreviar la vida, si no hay otros medios, y si en tales circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales. En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la muerte, aunque por motivos razonables se corra ese riesgo. Simplemente se pretende mitigar el dolor de manera eficaz recurriendo a los analgésicos puestos a disposición por la medicina. Sin embargo, no es lícito privar al moribundo de la conciencia propia sin grave motivo. Acercándose a la muerte, los hombres deben estar en condiciones de poder cumplir sus obligaciones morales y familiares y, sobre todo, deben poderse preparar con plena conciencia al encuentro definitivo de Dios. Decía Cervantes, como cité antes, dejarse morir así sin más, sin saber, eso es indigno del hombre. El cuarto aporte de la Iglesia a la muerte digna sería
el cuarto y último, es un respeto incondicional por la integridad de todo individuo de la especie humana. Y ahí podríamos decir, la Iglesia tiene una valoración excelsa de que todos los hombres somos iguales en dignidad. La palabra dignidad, el primero que acuña esa palabra dignidad del hombre es un teólogo, Pico de la Mirándola, en el siglo XV. Dice, en consecuencia, nadie tiene potestad alguna para disponer de la vida de otro de igual naturaleza. Y esto es decisivo en la muerte digna, ¿verdad? Dice Juan Pablo II, la encíclica de Evangelium Vitae, cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a la vida. Esta igualdad es la base de toda auténtica relación social que, para ser verdadera, debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia, reconociendo y tutelando a cada hombre y a cada mujer como persona y no como una cosa de la que se puede disponer. Ante la norma moral que prohíbe la eliminación directa de un ser humano inocente, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales somos todos absolutamente iguales. Por eso es lógico que para el cristianismo, para la Iglesia, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, como dice Evangelium Vitae en el número 53. La eutanasia, en consecuencia, como eliminación deliberada de una persona humana, es una grave violación de la ley de Dios, dice la misma encíclica. Y en la misma encíclica, el Papa Juan Pablo II define la Iglesia es el pueblo de la vida y para la vida. Así define la Iglesia. Qué hermosa definición. El pueblo de la vida y para la vida. La vida humana es sagrada e inviolable en todas sus fases y situaciones. Se trata de hacerse cargo, dice el Papa, de hacerse cargo de toda la vida y de la vida de todos. Obviamente, una civilización donde esto cuenta con una institución capaz de hacer valer esto en toda circunstancia, es una sociedad que puede sentirse segura. Resumo entonces, podríamos decir, y ya con esto voy concluyendo, los aportes de la Iglesia a una muerte digna los podemos resumir así. Primero, la Iglesia se sitúa ante la muerte desde un anhelo esperanzado de liberación definitiva de la persona, no de aniquilación del yo, ni de desintegración del yo, sino de sublimación del yo. Segundo, la Iglesia ofrece una vía para padecer bien, una eupatía de todos los dolores, camino de purificación y santificación. Tercero, la Iglesia aporta a la humanidad porque abre sus entrañas asistenciales para que todo sufriente muera en las manos de un hermano. Ni ensañamiento terapéutico, ni dolor innecesario. En cuarto lugar, la Iglesia exige un respeto absoluto de la vida de cada uno y de todos los seres humanos, ni antes ni después que Dios permita la muerte. Y en quinto lugar, la Iglesia se constituye a sí misma en el pueblo guardián de toda vida y de todas las vidas. En este momento la Iglesia atiende en el mundo 5.304 hospitales en todo el mundo. La Iglesia se hace cargo en este momento de 16.224 policlínicas o dispensarios públicos. La Iglesia tiene en este momento en el mundo 740 leproserías, entre los cuales el 25% de los enfermos de SIDA del mundo están atendidos por la Iglesia. La Iglesia en este momento tiene 14.537 hogares de ancianos y de minusválidos, y tiene la Iglesia 8.862 orfanatos.